Bienvenidos al aula virtual, jóvenes. Mi nombre es Jacqueline Sarria, soy su profesora de biología y vamos a resolver nuestra semana de repaso. Primero, chicos, felicidades a los que lograron el ingreso directo a través del centro preuniversitario. Felicidades, señores. Y los que no, señores, ahora viene un reto mucho más grande porque la cantidad de estudiantes que se van a enfrentar ahora sabemos que es mayor. Pero obviamente sabemos que ustedes seguirán dando lo mejor, chicos, así que no se desalienten. Yo también ingresé por examen general de admisión, así que todo se puede. Sí, chicos, vamos a resolver nuestros problemas, nuestros ejercicios, ¿sí? Y no se olviden, por favor, dudas o consultas, ahí nos estamos comunicando. En la pregunta número 1 nos dicen: principio inmediato que permite la protección contra la humedad en las regiones dérmicas de animales como el pelo de un caballo, plumas de una paloma, exoesqueleto de hormiga, especies vegetales. Se ubica en zonas como tallos, hojas y frutos. ¿De qué estamos hablando? Aquellos que permiten la protección contra la humedad. Cuidado, que si nos hablan de pelo y plumas podríamos pensar en queratina. Exoesqueleto de hormiga, estamos hablando de quitina. En vegetales, la pared celular de celulosa, pero no nos están hablando de una estructura que brinda forma, ¿no? Sino nos está hablando de un principio inmediato que permite la protección contra la humedad. Sí, contra la humedad en regiones dérmicas de animales con pelo, plumas. Estamos hablando de la cera, ¿verdad? De la cera. Y la cera no son proteínas ni monosacáridos, menos son lípidos complejos, esos son esfingomielinas. Tampoco son de naturaleza esteroidea, pero sí son de lípidos simples, ¿sí? Las ceras. En la pregunta número 2, mediante el uso del método científico, los investigadores pueden llegar a descubrir nuevos fármacos para la cura de enfermedades, además de desarrollar nuevos protocolos de diagnóstico para el tratamiento de las mismas. Para ello, el método científico debe de cumplir ciertas características. Señale la alternativa inconsistente con el método científico. Inconsistente. Objetivo, riguroso, reproducible, empírico, subjetivo. Ajá, nos dimos cuenta, ¿verdad? Subjetivo, objetivo. El método científico, recuerden que aquí no deben de interferir ni sentimientos, ni emociones, ni miedos, ni temores, ni nada personal. Debe ser lo más objetivo posible, pero nunca debe de ser subjetivo, ¿sí? Aquí, ¿cuál es el inconsistente? La subjetividad. En la pregunta número 3, son elementos que en el hombre permiten el intercambio de agua, permeabilidad celular y capilar. Además, participan en funciones cardíacas, excitabilidad nerviosa y muscular, así como el equilibrio ácido-base del protoplasma. Ajá. ¿Cuál de las alternativas identifica a dicho elemento? Bueno, no se refiere al elemento de la tabla periódica, ¿no? Sino te dice, son elementos que en el hombre permiten esto. ¿A quiénes se está refiriendo? Obviamente, chicos, a las sales minerales, ¿verdad? Lo sacas por el tema de la contracción muscular, excitabilidad nerviosa, ¿sí? Estamos hablando ahí de sodio, potasio, calcio, ¿sí? En la pregunta número 4 nos dice, Martín, estudiante de microbiología, empieza a hacer un recuento de muestras de bacterias en su laboratorio. Cuando le toca analizar la última muestra, observa a un grupo de bacterias que no presentan pared celular. Esta muestra corresponde al grupo de, obviamente, chicos, ¿recuerdan a Mycoplasma tuberculosis? Les había mencionado que Mycoplasma tuberculosis es una bacteria bastante compleja y requiere de antibióticos especiales, justamente porque este individuo no posee pared celular.
Los micoplasmas son de las familias más pequeñas de todo el reino Monera. ¿Sí? La clave aquí sería la E. En la pregunta número 5, en el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos se detectan bacterias que han permitido importantes avances en el campo de la biología molecular, como el desarrollo de técnicas de la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Como el PCR. Algunas de estas bacterias también están impulsando avances en procesos de bioremediación. Nos referimos a las bacterias halófilas, micoplasmas, metanógenas, espiroquetas o termoacidófilas. Aquí, chicos, la clave es las termoacidófilas, ¿sí? En la reacción en cadena de la polimerasa, si esto como dato adicional, es un proceso en donde el ADN se calienta a temperaturas muy elevadas y las enzimas de las bacterias de las termoacidófilas son resistentes a elevada temperatura. Y gracias a esto es que las enzimas son termoestables, ¿no? Ese es el motivo por el cual la clave es la C, ¿sí? En la pregunta número 6, en cierto grupo de virus existe una cápside helicoidal, como en el virus de la influenza, rabia, coronavirus y los virus que poseen una cápside icosaédrica, como el de la varicela, herpes y el SIDA. Todos ellos tienen una estructura que no es sintetizada necesariamente por su material génico. Nos referimos a, te hablan de los virus y de la cápside. La cápside sabemos que es de naturaleza proteica, ¿verdad? Y estas proteínas son producidas por su propio ADN viral. Pero te hablan de VIH, herpes simple, varicela, y es que ellos tienen recuerden, una envoltura, una membrana, ¿verdad? Que los protege. Y esta membrana, recuerdan que es robada. Esta membrana no lo produce el propio virus, motivo por el cual obviamente la clave es D. La cápside está formada por proteínas capsoméricas. El ARN también lo produce el propio virus. Los capsómeros forman la cápside. Y la retrotranscriptasa es la enzima que se encuentra en el interior del virus del VIH. Recuerden que esta enzima se encuentra dormida, ¿verdad? Y es producida por el propio virus en el interior de la célula. En la pregunta número 7, respecto al código genético, coloca verdadero o falso y marca la alternativa con la secuencia correspondiente. Es la correspondencia del triplete o codón de ARN ribosomal y el aminoácido que codifica. Es la correspondencia del triplete o codón del ARN ribosomal y el aminoácido. Esto es totalmente incorrecto, ¿verdad? Falso, porque es el ARN mensajero, ¿sí? Una secuencia de aminoácidos no corresponde a la estructura primaria de una proteína. A ver, la estructura primaria es una estructura lineal, así que una secuencia de aminoácidos, claro que sí corresponde. También es falso, porque nos dice que no corresponde, ¿no? Esto es falso, sí corresponde. En la siguiente nos dice, el ADN no controla la síntesis de proteínas. Esto también es incorrecto, ¿verdad? Porque claro, el ADN controla la síntesis de proteínas a través del ARN. Todo está controlado por el ADN. Los codones stop son UAA, UAG y UGA, correcto. Esto sí es verdadero. Y por último, el codón de inicio corresponde a metionina. También es correcto, ¿verdad? Recuerden que metionina es AUG. La clave sería la A. En la pregunta número 8, respecto a los plastidios, es incorrecto afirmar. Son organelas de una sola membrana propias de las células eucariotas. Pueden ser de 3 tipos, cloroplastos, cromoplastos, leucoplastos. Todas las plantas superiores presentan algún tipo de plastidio. Los leucoplastos carecen de pigmentos. Son organelas de doble membrana y ADN en su estroma. ¿Cuál sería, chicos, la clave aquí? Una sola membrana, ¿verdad? Son bimembranosas. Recuerden, el cloroplasto tiene la membrana externa y la membrana interna está replegada, ¿verdad? Y ahí encima es donde vienen los tilacoides. Tiene doble membrana, ¿recuerdan? No son de una sola membrana. Todas las demás afirmaciones son correctas. En la pregunta número 9, la membrana plasmática regula el pasaje de las sustancias
que procesos de transporte a través de la membrana implican gasto energético. Chicos, todo lo que sea gasto, recuerden, activo. Transporte activo, ¿sí? Difusión facilitada, no, por aquí pues entra la glucosa, ¿no? Difusión simple, intercambio de oxígeno, gases, ósmosis del agua, ¿verdad? Pasivo, diferentes sustancias, nutrientes que la célula pueda necesitar. Pero siempre transporte activo, recuerden que es con gasto de ATP. En la pregunta número 10, respecto a xilema y floema, indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Miren, respecto a xilema y floema. Los tejidos conductores son muy complejos, ya que presentan células conductoras propiamente dichas, parenquimáticas y de sostén. Claro, el tejido conductor va a presentar las células del tejido conductor como tal, el parénquima que las rodea, ¿verdad? Y el tejido de sostén como usualmente colénquima, ¿no? Muy bien, verdadero. Los vasos leñosos son conductos formados por células vivas, alargadas y de paredes lignificadas. Alargadas y paredes lignificadas es correcto, pero chicos, si las paredes están lignificadas, por lógica la célula tiene que estar muerta, no podría estar viva. Esto es falso. Los tubos cribosos presentan células vivas, pero han perdido su núcleo. Esto también es correcto. ¿Sí? Poseen células vivas que se alimentan directamente de los nutrientes. Y por último, el xilema y el floema en conjunto son conocidos como tejido de sostén. Esto es falso. Están hablando de colénquima, esclerénquima. La clave sería la A. En la pregunta número 11, este tipo de epitelio se caracteriza por presentar células que se insertan en la misma lámina basal. Ajá. Pero no todas llegan a la superficie del epitelio. Por esta razón, cuando se observa en microscopía óptica, o sea el microscopio simplemente, aparentan presentar más de una capa de células. Este tipo de epitelio está presente en, chicos, nos dicen que en este tipo de epitelio se caracteriza porque presenta células que se insertan en la misma lámina basal, pero no todas llegan a la superficie del epitelio. O sea, tenemos la membrana basal y desde aquí es donde va saliendo las celulitas. Te dicen que no todas llegan a la superficie, o sea, algunas son así. ¿Sí? Este tipo de epitelio, lo recuerdan, es conocido como el pseudoestratificado. Y este tipo de epitelio lo encontramos en la tráquea y la laringe, ¿sí? El tejido pseudoestratificado. En la vejiga urinaria, recuerden que encontramos el epitelio de transición. En el túbulo contorneado de los nefrones encontramos tejido epitelial simple cúbico. En la cápsula de Bowman vamos a encontrar el tejido epitelial simple plano, ¿sí? Y en el esófago y la piel encontramos el tejido epitelial estratificado, ¿sí? Bueno, y en la piel todavía el estratificado córneo, ¿verdad? Con la capa de queratina o estrato córneo. En la pregunta número 12, las capas concéntricas de la sustancia compacta, laminillas concéntricas, rodean un conducto central, el conducto de Havers, con vasos sanguíneos. Luego se crean túbulos óseos de más o menos 1 centímetro de longitud llamados ostionas, y los conductos transversales, llamados conductos de Boltzmann. Atraviesan los sistemas de las laminillas haversianos e interconectan a los vasos de los conductos de Havers con los del periósteo. En el texto se refiere a componentes del tejido. ¿De qué tejido te están hablando? Obviamente es el tejido óseo, ¿verdad? Estamos hablando del hueso, estamos hablando del sistema de Havers, periósteo, ¿sí? Del conducto de Boltzmann. Y aquí, chicos, nos hablan de, luego se crean túbulos óseos de más o menos 1 centímetro de longitud, llamados ostionas o sistemas de Havers, ¿sí? Recuerden, es el sistema de Havers. No pueden ser condrocitos, ¿no? Porque forma todos unos túbulos, te dices todo un sistema. No puede ser los condrocitos, osteocitos son células. Osteocito es célula. Sistema de Havers. ¿Pero de quién estamos hablando? ¿Cartílago o hueso? Obviamente del hueso, ¿verdad, chicos? Por eso la clave sería la A. En la pregunta número 13, ¿existen microorganismos de poder fermentativo medio alto? Una vez que se han superado los 4 o 5 volúmenes de alcohol, un microbiólogo de una cervecería
decide aislar una levadura de esta fermentación. Por lo tanto, escogería a un hongo Saccharomyces cerevisiae, la bacteria Lactobacillus, la bacteria Saccharomyces subtilis, a la bacteria Saccharomyces cerevisiae, a la levadura Candida cerevisiae. A ver, sabemos que este es un hongo de tipo levadura, ¿sí? Lo que produce la famosa cerveza, ¿verdad? En una cervecería. Y sabemos todos que debe ser Saccharomyces cerevisiae. Pero Saccharomyces cerevisiae, ¿qué es? ¿Hongo o bacteria? Entonces, aquí debes de saber que un hongo y una bacteria, el hongo pertenece al reino fungi y la bacteria al reino monera. Son diferentes, estructural, funcional, todas sus características van a ser diferentes. Pero chicos, de manera general, Saccharomyces es una levadura y las levaduras son un tipo de hongo, ¿sí? Es el hongo Saccharomyces cerevisiae. Número 14. La primera etapa o fase de la fotosíntesis es un proceso que requiere la energía directa de la luz y que genera transportadores que serán usados en la fase oscura, donde se forman moléculas orgánicas. Son eventos de dicha etapa. ¿Cuál dicha etapa? La primera, ¿no? La etapa luminosa, la fase luminosa de la fotosíntesis. Son eventos de la fase luminosa, excepto... ¿En la fase luminosa ocurre la fotólisis del agua? Claro que sí, el rompimiento del agua, la fotólisis del agua se da a nivel del fotosistema 2. Síntesis de ATP, también de igual manera, lo encontramos esto cuando los hidrógenos salen, ¿verdad? A través de la ATPasa o la bomba de protones. Reducción del NADP, claro que sí, esto ocurre también en la fase luminosa porque el NADP captura a los hidrógenos, ¿sí? Y la liberación de oxígeno ocurre gracias a la fotólisis del agua. Pero la fijación del CO2, esto es cuando Rubisco agarra el CO2 y se lo lleva a ribulosa, ¿sí? Así que por lo tanto esto ocurre en el ciclo de Calvin-Benson, en la fase oscura. No todos los seres vivos respiran del mismo modo, dado que el hábitat en el que viven y se desarrollan será el que determina las condiciones en las que respirarán. Entonces, su cuerpo se adaptará a ello. De acuerdo con los datos, coloque verdadero o falso en las siguientes afirmaciones. En la primera, ¿las tráqueas se observan en anélidos? ¿Esto será verdadero o falso? No, ¿verdad, chicos? Los anélidos respiran de manera cutánea, a través de la piel. ¿Las branquias se presentan en los peces? Correcto, no solo en peces, pero sí se presentan en peces. Eso es verdadero. Los sacos pulmonares en anfibios. Esto también es correcto. Recuerden que los anfibios tienen varios tipos de respiración. A través de branquias externas, cuando son larvas, no como el renacuajo, y cuando son adultos, a través de la piel y a través de saco pulmonar. Las enzimas anhidrasa carbónica forman el oxígeno. Eso es falso, igual que la primera, ¿sí? Falso. La anhidrasa carbónica no me va a formar el oxígeno, sino más bien carbonatos, ¿verdad? Para poder trasladarlos a través de la sangre, ¿no? Carbaminohemoglobina. Número 15, entonces, la clave sería casita. En la número 16, atravesando todo el abdomen de una persona con 3 líneas horizontales y 3 verticales, se obtienen 9 cuadrantes denominados el hipocondrio derecho, el izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, mesogastrio, fosa ilíaca derecha, la izquierda y el hipogastrio. En cada uno de estos cuadrantes se encuentran diferentes órganos abdominales, por lo tanto relacione ambas columnas y marque la secuencia correcta. A ver, ¿dónde es que vamos a encontrar? Por ejemplo, a ver, nos dice aquí, hígado y vías biliares. Ajá, vías biliares y el hígado lo encontramos en el hipocondrio derecho, ¿sí? 2. Encontramos vejiga urinaria. La vejiga urinaria está en el hipogastrio, ¿sí? En la parte inferior, ¿no? Hipogastrio. ¿Dónde está? Aquí está, número 1. El vaso, por ejemplo, lo encontramos en el hipocondrio izquierdo, ¿sí? El vaso en el hipocondrio izquierdo. Número 4 por aquí. La zona del estómago lo encontramos en el epigastrio.
3 por aquí. Este está en el hipogastrio, epigastrio. Y el apéndice lo encontramos en la fosa ilíaca derecha. Número 5. 2, 1, 4, 3, 5. Clave, casita. ¿Sí? Laura es una amante del estudio de las aves y en el mercado, al acompañar a su madre para hacer las compras, observa el sistema digestivo de un pollo y reconoce correctamente las partes del tubo digestivo desde fuera. Y estas son, buche, proventrículo, molleja, intestino, cloaca, proventrículo, molleja, intestino. La cloaca lo pudo visualizar. El intestino grueso, molleja, cloaca, pico, molleja, intestino delgado, proventrículo, estómago, la ranfoteca, faringe y el esófago. ¿Cuál sería la clave correcta, chicos, aquí? Si nosotros te dicen que está visualizando el sistema digestivo de un ave, obviamente al ave le han extraído la parte interna, ¿sí? Y bueno, la parte del esófago no se puede visualizar, pero sí el estómago, ¿no? Que está dividido en buche y proventrículo. ¿Sí? La molleja, la parte trituradora, ¿sí? Y todo el intestino, ¿no? Un intestino bastante largo, ¿sí? La A es la pregunta correcta, es la respuesta correcta, es la que menciona las estructuras principales. Número 18. La pepsina es una enzima importante al principio de la vida para la digestión de la leche. Posteriormente, su acción se dirige hacia la carne y las proteínas. Su formación se debe a la acción de células principales osmógenas, ya que secretan pepsinógeno que se activa con el pH ácido del estómago, ¿verdad? Recordemos el ácido clorhídrico, el cual se produce gracias a la hormona llamada gastrina, ¿no? La hormona del hambre. En la pregunta número 19, Alejandro realiza una salida de campo para el curso de zoología, en la cual el profesor les pide que recolecten un animal que no sea invertebrado y que tengan un sistema circulatorio doble e incompleto. Entonces el animal recolectado podría ser, sería una lombriz de tierra, un caracol de huerto, un anfibio, un erizo, un ave. Si te dicen que tenga sistema circulatorio doble e incompleto, ¿quiénes lo tienen así? Reptiles y anfibios. Con eso sacamos la clave. Tiene que ser un anfibio, ¿verdad? Porque reptiles no hay. 19 entonces, dedito. En la número 20, ciertos animales presentan un órgano excretor formado por túbulos muy ramificados, que a su vez tienen células flamígeras o células en flama, las cuales les permiten eliminar sustancias de desecho. Los animales en mención, ¿quiénes tienen las células flamígeras? Y el protonefridio, ¿verdad? Las células flamígeras forman los protonefridios. Estamos hablando aquí de los platelmintos, claro que sí. En el 21, el órgano excretor de los insectos permite eliminar ácido úrico y se ubica entre el intestino medio y posterior. Además, el número de estos varía según la especie. Estos órganos son, chicos, estamos hablando de insectos. Ellos excretan a través de los túbulos de Malpighi. En la pregunta número 22, Camilo, al ir al médico, se da con la sorpresa de que los estudios realizados para descartar la diabetes confirman que sí presenta dicha enfermedad. Por lo tanto, es posible que no produzca la hormona, chicos, facilito, ¿verdad? ¿Qué se inyecta un diabético? La insulina, ¿sí? Listo. En la pregunta 23, María se percata de que tiene problemas al bajar de peso. Además, le comentan que podría deberse a una de sus glándulas endocrinas, ya que ésta sintetiza hormona para la lipólisis. Entonces, esa glándula podría ser, ¿de quién estamos hablando, chicos? ¿Cuál es la hormona? Si ella tiene problemas para bajar de peso, además le comentan que podría deberse a una glándula endocrina. Está sintetizando, ya que está sintetizada para la lipólisis, o sea, para la degradación, pero ella está engordando. Quiere decir que tiene problemas de tiroides, ¿verdad? El problema de tiroides.
porque el timo produce la timosina para la maduración de los linfocitos T, en linfocitos T helper y en los killer. La glándula adrenal sabemos que produce a nivel de médula la epinefrina, norepinefrina, y a nivel de corteza, mineralocorticoides, glucocorticoides, ¿sí? Aldosterona. Y el páncreas sabemos que es el órgano mixto, ¿verdad? Tiene tanto funciones endocrinas como exocrinas. Exocrinas para el sistema digestivo, endocrinas las hormonas que produce para nuestro sistema. En la pregunta 24, la hormona sintetizada por la glándula epífisis, encargada de sincronizar el sueño. Estamos hablando de sirve como neuroprotector y acción antioxidante. ¿De quién hablamos? De la melatonina, ¿verdad? Estamos hablando de la melatonina. En la pregunta número 25, en la contigüedad de las células neuronales existe un espacio de 200 Armstrong, conocido como la hendidura o espacio sináptico, que se forma en el acercamiento de dos neuronas o más. A dicho acercamiento se le llama la sinapsis. Cuando llega el impulso nervioso al espacio sináptico, ¿qué es lo que se libera, chicos? Obviamente, tienen que ser neurotransmisores, ¿verdad? Para la sinapsis neuronal. Esos neurotransmisores pueden ser estimulantes, pueden ser inhibidores, pueden ser sales, ¿verdad? Dependiendo la necesidad del cuerpo. Número 26. Ramiro, a sus 12 años, presenta los siguientes problemas. Dificultades para repetir palabras y falta de fluidez al intentar hablar o escribir. Sin embargo, la capacidad para entender textos y lenguaje hablado se mantiene. ¿Qué zona del cerebro o centro, ¿no?, de Ramiro podría estar afectada? Definitivamente, chicos, sería el centro de Broca, ¿verdad? Es lo que está relacionado. Se encarga de la producción del lenguaje hablado junto con el área de Wernicke, que es la zona del entendimiento del lenguaje, ¿no? Nos permite, ambos en conjunto, nos permite comunicarnos. El centro de Exner, por si acaso, está localizado en el lóbulo frontal y es el encargado de coordinar movimientos necesarios para la escritura correcta. Permite la coordinación también visomanual al momento de escribir, ¿sí? En la pregunta número 27, las meninges son las membranas del tejido conectivo que cubren todo el sistema nervioso, añadiéndole una protección blanda que complementa a la protección dura de las estructuras óseas. Estas meninges son la pía madre, la aracnoides y dura madre. ¿En qué parte o zona de las meninges se halla el líquido cefalorraquídeo? Chicos, no olvidemos, es entre el aracnoides y la pía madre, ¿sí? Entre el aracnoides y la dura madre no hay nada, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo está entre el aracnoides y pía madre. En la pregunta número 28, durante la excitación, la liberación del óxido nítrico aumenta la producción de una sustancia llamada el GMP cíclico, la cual dilata vasos sanguíneos y permite entrada de grandes cantidades de sangre hacia el pene para lograr la erección. La acción del GMP cíclico es regulada por dos enzimas, por la enzima PDE5. Algunos fármacos, como el sildenafilo, inhibe la acción de dicha enzima para lograr erecciones. Indique hacia dónde fluye la sangre en casos de erección, entonces. En casos de erección, la sangre fluye, no se olviden, hacia los cuerpos cavernosos. Obviamente no puede ser a los uréteres, tampoco a nivel del glande, ¿sí? Específicamente a los cuerpos cavernosos, para lograr el proceso de la erección, ¿sí? Ni propucio ni túbulos seminíferos, ¿no? Obviamente, la clave es la I. Con respecto a los genitales internos femeninos, uno de estos es estimulado por la progesterona, una hormona que se sintetiza principalmente en el cuerpo lúteo, el cual se origina por las células foliculares y de la teca interna remanentes de un folículo postovulación. Del texto anterior, indique en qué órgano o tejido femenino actúa la progesterona y de qué manera. Ovario, ovulación, miometrio, ovulación uterina, endometrio, engrosamiento y mantenimiento, útero, fecundación, trompa, cefalopio, embarazo. No, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a encontrar que se forma el endometrio para
y obviamente la hormona logra el engrosamiento y el mantenimiento del endometrio, donde se va a implantar el embrioncito. En la pregunta número 30, los hongos del género Saccharomyces se pueden reproducir de manera asexual. Muchos de estos son usados de manera industrial para hacer cerveza o para hacer pan. Indique cuál es el tipo de reproducción de esta especie. Chicos, ¿cómo se reproducen? ¿Recuerdan? Los hongos a través del proceso de gemación. ¿Sí? La clave sería la... En la pregunta número 31, con respecto a conceptos de genética, relacione ambas columnas y elija la alternativa correcta. En la pregunta número 31, el LOCI sería varios genes de una región específica en un cromosoma. Recuerden que LOCI es plural de locus. El alelo es una de las formas alternativas de un gen, ¿verdad? El híbrido, producto de un cruzamiento de individuos de línea puras diferentes, híbrido. Y alelo múltiple, más de dos formas alternativas de un gen en un locus génico, ¿verdad? La clave entonces sería dedito. 32. Al cruzar plantas homocigotas de dogo, de flores rojas y con flores blancas, se obtiene plantas con flores de un tercer fenotipo que es el rosado. ¿Cuál será la proporción fenotípica de las flores en la F2? Ojo, proporción fenotípica, no nos piden la genotípica. Aquí la clave, chicos, ¿cuál será? ¿Lo resolvieron? Al cruzar plantas homocigotas de flores rojas y blancas, se obtiene que todas son rosadas, pero esta es la F1. Te preguntan por la F2. Al cruzar esto, obtenemos rojas, blancas y rosadas. ¿Sí? La proporción sería 1, 2, 1. ¿Sí? La clave de la 32 sería besito. Una abuela duda en heredar a su nieto, pues sospecha que su nieto, con grupo sanguíneo B, no es descendiente de su hijo, dado que tanto ella como su esposo son del grupo sanguíneo O, igual que su hijito. Además, la esposa es del grupo sanguíneo AB. Según el enunciado, ¿cuál es el genotipo con su probabilidad del nieto que le daría derecho a la herencia? A ver, si nos dicen que los padres, ¿no?, los abuelos, ambos son del grupo O, quiere decir que el hijo es del grupo O. Pero nos dan como dato que la mamá es del grupo B. Chicos, ¿cómo sería este individuo? Los hijos pueden salir del grupo sanguíneo A heterocigoto. Puede salir del grupo B, ¿verdad? Puede salir nuevamente A o puede salir B, ¿sí? En total, ¿qué porcentaje tenemos de que este individuo nazca del grupo B, ¿no? Que realmente sea su nieto, que haya nacido del grupo B? Tendría que ser necesariamente heterocigoto, ¿no? heterocigoto, ¿y qué porcentaje? Si esta es la descendencia, la mitad está teniendo esta característica, ¿sí? El 50% o un medio. En la pregunta 34, un paciente acude a la consulta de fertilidad refiriendo que no ha logrado tener descendencia con su pareja después de más de un año de intentarlo. Luego de los estudios realizados, el informe indica la ausencia de células germinales denominado el síndrome de solo células de Sertoli. La causa de esta anomalía sería la expresión de un gen holándrico ubicado en la región, chicos, ¿recuerdan el cromosoma X, el cromosoma Y? Esta era la porción homóloga y teníamos la porción diferencial ginándrica y la porción holándrica, ¿verdad? Aquí están los genes de daltonismo, hemofilia, y aquí está hipertricosis, Sertoli, ¿verdad? Entonces, esta porción es la porción diferencial del cromosoma Y, ¿sí?
En la pregunta 34, entonces la clave sería casita. En la pregunta número 35, con respecto a las anomalías de los cromosomas sexuales por causa de una no disyunción cromosómica durante meiosis, recuerden chicos, estos son tipos de mutaciones cromosómicas. Relacione las fórmulas cromosómicas con las correspondientes anomalías. Síndrome de Turner, recordemos que es la 45X0. Una polisomía puede ser polivarios, ¿no? Vamos a dejarlo al final porque en realidad tipos de polisomías son, por ejemplo, Klinefelter o la triple X son tipos de polisomías. Klinefelter sabemos que es el 47XXY y la triple X es 47XXX, ¿sí? Y obviamente nos queda la polisomía al XYY, ¿verdad? En total 47 cromosomas, obviamente. ¿Cuál sería la clave entonces de la 35? Enanito, ¿verdad? En la pregunta 36, un gen recesivo ligado al sexo produce en el hombre daltonismo. Un gen influenciado por el sexo determina calvicie. Un hombre homocigoto calvo y daltónico se casa con una mujer sin calvicie con visión normal para los colores, cuyo padre no era daltónico ni calvo cuya madre era calva y homocigota de visión normal. ¿Qué fenotipos pueden tener los hijos de este matrimonio? A ver, recordemos que en tema de calvicie, para la mujer y para el varón es diferente, ¿sí? Recuerden que los genotipos pueden ser el homocigoto dominante, el heterocigoto o el recesivo. Pero recuerden que en la mujer, esto es no calva, aquí sería calva, aquí el varón calvo, calvo y aquí la mujer no calva, ¿sí? Por lo tanto te dice, un gen ligado al sexo produce en el hombre daltonismo, un gen influenciado por el sexo calvicie. Un hombre homocigoto calvo, un hombre homocigoto calvo y daltónico XY con D minúscula. Se casa, ¿sí? Se casa con una mujer sin calvicie, una mujer no calva, sin calvicie y con visión normal para los colores. Si ella es no calva puede ser así o así, ¿sí? Cuyo padre no era calvo y cuya madre era calva. Ah, la mamá era calva, la mamá era así, la única opción. Pero su papá no era calvo. Ah, ya, entonces ¿cómo es ella? Ella debe de ser heterocigota, ¿sí? Y homocigota para visión normal. Ah, ya, visión normal, homocigota, daltonismo, ¿verdad? En mayúscula para que grafique que ella no tiene la enfermedad. Por lo tanto, chicos, ¿cómo será la descendencia? Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo siguiente. Recuerden que aquí lo que hay que hacer es el cruce, ¿no? Aquí lo que hay que hacer, chicos, es nuestro cuadrito de acuerdo a la segunda ley de Mendel, ¿sí? BXD, BY, ¿sí? Y nuevamente se repetiría, ¿no? Ya no es necesario ponerlo. Por aquí tenemos el BX de mayúscula y B minúscula X de mayúscula, ¿sí? Y nuevamente se repetiría, por eso ya no se pone, ¿no? No es necesario, porque serían solo proporciones. Muy bien. Por aquí tendríamos BX de mayúscula, X de minúscula, BX de mayúscula, X de minúscula, BX de mayúscula Y y BX de mayúscula Y. ¿Listo? Entonces, en la pregunta número 36, ¿cuál sería la clave? 50% de hijas calvas, ¿verdad? Con visión normal, portadoras, 50% calvas con visión heterocigota, ¿verdad? Normal pero portadoras. 50% de hijos homocigotos calvos con visión normal, ¿sí? Y 50% de hijos heterocigotos calvos con visión normal. La clave sería la D. La teoría propuesta por Oparin y Haldane explica que la atmósfera primitiva era anoxigénica, contenía metano, vapor de agua, hidrógeno y amoníaco, los cuales originaron la formación de moléculas orgánicas. A este marco teórico se le denomina
la quimiosíntesis, ¿verdad? La generación espontánea sabemos que es de Aristóteles, ¿verdad? La cosmosonia cosmogónica es la de Svante Arrhenius, que es lo mismo que la panspermia, ¿sí? En la 38, es la ciencia que se encarga del estudio de los patrones de distribución geográfica de los organismos vivos, utilizando fundamentos de filogenia para construir la historia natural de la Tierra. En la pregunta número 38 estamos hablando entonces de lo que es la biogeografía. La clave sería la A. En la pregunta 39, algunos animales habitan lugares donde el clima es muy frío, por lo que se desarrollan características especiales en su pelaje, el cual se torna blanco para camuflarse de posibles depredadores. Lo planteado correspondería a la teoría evolutiva propuesta por, obviamente chicos, Darwin, ¿verdad? Selección. La selección era el factor primordial, ¿no?, que obliga a las especies a evolucionar. En la pregunta 40, Juan describe un animal que pertenece al filum Chordata. Vive en el fondo marino, no es vertebrado, posee manchas oculares. ¿De qué estamos hablando, chicos? ¿Recuerdan? Vive en fondo marino, tiene solo manchas oculares, ¿sí? Es un anfioxo, ¿verdad? 40, entonces la clave sería dedito. En la 41, es una especie que se encuentra en situación vulnerable. Bueno, chicos, esto recuerden que es bastante relativo, ¿sí? Porque la lista cambia cada año, ¿no? Cambia cada año. En la pregunta 41 la clave sería la A, ¿no? El guanay, de acuerdo a los datos que tenemos en el libro. En la pregunta número 42, en las siguientes alternativas encontramos un grupo muy particular, el cual carece de sistema digestivo y boca. Además, lleva una vida parásita. Chicos, ¿qué parásito no tiene sistema digestivo? Alguien que puede absorber nutrientes directamente, ¿verdad? ¿Quién sería? Obviamente la tenia, ¿sí? La más conocida de todos. En la pregunta 43, en el ciclo de vida de las pteridofitas ocurre un proceso de reproducción asexual en el que se usan esporas y un proceso de reproducción sexual con producción y fecundación de gametos. Una consecuencia de estos eventos es la formación de individuos haploides y diploides respectivamente en su ciclo de vida, considerando solo la reproducción sexual. Si hablamos de pteridofitas hablamos de helechos. La reproducción sexual nos está hablando del prótalo, ¿verdad? Que forma estructuras femeninas y estructuras masculinas, ¿sí? Señala la alternativa que impediría el encuentro de los gametos. ¿Quién podría impedir el encuentro de gametos? Justamente, recuerdan que el prótalo es una pequeña hojita en forma de corazón y esta pequeña hojita debe estar en un ambiente acuático para poder lograr el proceso de fecundación. ¿Qué es lo que podría evitar que los gametos se encuentren? La ausencia de agua en el suelo, ¿sí? Porque los anterozoides ya no podrían nadar hacia el arquegonio que contiene el óvulo. En la pregunta 44, en un restaurante de Lima, el cocinero encuentra en la receta de una ensalada de ingredientes como espárrago, habas, cebolla, aceituna y apio. Considerando el uso tradicional de estos vegetales, señale el órgano de cada vegetal que deberá utilizar el cocinero, siguiendo el orden en el cual aparecen. A ver, ¿qué es lo que debemos de utilizar aquí? El espárrago, necesitamos utilizar tallo. En el haba necesitamos utilizar fruto, semilla. Cebolla, de la cebolla usamos sus hojas, ¿sí? La aceituna, que es el fruto, ¿sí? Y el apio, que es una hoja, ¿sí? Pero aquí tallo, hoja, viene la diferencia. La clave por eso sería la C. En la pregunta número 45, en un pueblo se registran numerosos casos de fasciolosis. Las autoridades de salud deciden recomendar a la población no regar sus cultivos de berros con agua del lago cercano, cocinar bien los berros antes de consumirlos, ya que así se evitará la ingesta de la fase infectante denominada, chicos, la fase infectante es la metacercaria, ¿sí? Es la fase dominante de la fase
infectante de la famosísima duela hepática, ¿verdad? O fasciola hepática. También se le llama alicuya, no nos olvidemos de esto. Los berros, por si acaso, son como especie de tallitos con un montón de hojitas pequeñitas, similar al espárrago. En la número 46, Luchito, de 12 años, suele quejarse de picazón en el cuero cabelludo. Sus padres asumen que tiene piojos, le aplican el mejor champú medicado, pero no resuelve el problema. Pasan los meses y Luchito, además de sentir cambios propios de la pubertad, también nota que su problema de picazón está desapareciendo gradualmente. Basados en el texto, podemos afirmar que la picazón pudo deberse a una infección por... Recuerden que pudo haber sido hongos, ¿verdad? Los niños pueden sufrir de infecciones de los hongos a nivel del cuero cabelludo, provocando la tiña del cabello, ¿sí? Y esto es producido por el género Microsporum y por Trichophyton, ¿sí? Ambos generan la tiña del cabello. Pudo haber sido hongos. En la pregunta 47, Rachel cría cerdos para vender y consumir su carne. Un día encuentran la carne que va a consumir unos cuerpos blanquecinos ovoides de 1 centímetro de diámetro. No les da importancia y cocina bien la carne, tomando en cuenta que lo observado en la carne sí eran parásitos y que Raquel se mantenía sana. Podemos afirmar que la medida preventiva al cocinar bien la carne evitó que adquiera, aquí chicos, que adquiera la tainiosis. Recuerden que cuando comemos la carne infectada de cerdo, lo que estamos comiendo es la larva. La larva al llegar al intestino se prende del intestino y me genera a el individuo adulto. Y esto me genera tainiosis. Cuando la tenia en el interior del intestino pone los huevitos, ¿sí? Libera los huevos salen a través de las heces. Si no hay una correcta higiene, obviamente los huevitos se quedan pegados en la mano y puede haber una ingesta de los mismos, ¿no? A través de los alimentos que se agarren con la mano. En la pregunta 48, un campo de cultivo de papa, Un campo de cultivo de papa presentó problemas sucesivos de plagas, por lo que el agricultor decidió aplicar la técnica de campo limpio, que consiste en remover toda la vegetación del terreno por un año, al cabo del cual sembró maíz, presentándose primero insectos comedores de hojas tiernas, luego comedores de hojas y tallos, insectos comedores de mazorca, hasta insectos insectívoros y parasitoides. De esto se deduce que en un campo de cultivo inicialmente se desarrolla el proceso de, estamos hablando una compensación, predominio, territorialidad, asociación y migración. Chicos, esto es una sucesión ecológica completa, ¿verdad? Todo un proceso. En la pregunta 49, determine la falsedad de los siguientes enunciados y seleccione la alternativa correcta. La organización social solo se da en algunos mamíferos como los humanos. Esto, chicos, es totalmente falso. También lo vemos, por ejemplo, en simios, gorilas y primates en general. Las poblaciones son estáticas en el tiempo. Esto también es falso. Las poblaciones son dinámicas. Las abejas y comegenes desarrollan neutralismo. En este caso es verdadero, ¿verdad? Porque ni siquiera se conocen, no tienen contacto cercano, ¿sí? Falso, falso, verdadero. En el desierto de Sechura se encuentra el zorro costero, alimentándose de pequeños roedores. En este desierto se presentan parches de gramíneas, que son fuente de alimento de estos roedores. La lagartija se distribuye a lo largo del desierto costero peruano consumiendo insectos terrestres fitófagos. Según el enunciado se puede inferir que, ¿qué es lo que inferiríamos aquí, chicos? Se presenta un organismo del primer nivel trófico, se presentan dos organismos del primer nivel trófico, se presenta un organismo del segundo nivel trófico, se presentan 3 animales del tercer nivel trófico, todos son del segundo nivel trófico. Esto es totalmente incorrecto, ¿verdad? Se presentan organismos aquí del primer nivel trófico, porque ellos son los
factores. 51. Determina verdadero o falso. En el Parque Huascarán se puede extraer árboles maderables. Esto es totalmente falso, ¿verdad? En el Parque Nacional Huascarán presenta un solo tipo de ecosistema. Falso también, abarca varios. Se puede construir un complejo turístico. Esto de aquí es también falso, no se puede construir de esa manera. Y el Parque Nacional es uno de los 12 presentes en nuestro país. Esto es correcto, ¿verdad? La clave sería besito. 51B. 52. En la Reserva Nacional de Paracas, ubicada en el departamento de Ica, se pueden realizar las siguientes actividades. A. Desarrollar la agricultura sin necesidad de autorización. Incorrecto. Edificar hoteles. Menos. Estudios de población del zorro costero. Esto es correcto. Estudios de investigación, ¿no? Para la ciencia. Crianza de especies exóticas. No, pues imposible. Conservación del delfín rosado. No, señores, es de la Amazonía, selva. La clave sería la C. Y la última, determine la relación correcta. Plaguicidas, contaminación de la atmósfera. Contaminación del agua, relaves mineros. Erosión de suelos, aguas hervidas. Contaminación de suelo, monóxido de carbono. Contaminación atmosférica, eutrofización. Eutrofización es del agua, ¿verdad? La contaminación del suelo, monóxido, no, eso es aire. Erosión de suelos, aguas hervidas, no, contaminación del agua. Contaminación de agua, relaves mineros, esto es correcto. Plaguicidas, contaminación atmosférica, no, contaminación de la tierra, ¿sí? La clave correcta aquí es besito. Eso ha sido todo, chicos, ya por el día de hoy y por todo el ciclo. Ha sido un gusto estar en contacto con ustedes, bueno, a través de Jonathan. Resolver sus dudas, sus consultas y siempre motivándolos a que lean, a que razonen, que es la mejor forma de poder sacar las claves en los exámenes, chicos. Mis mejores deseos, nunca se desanimen y nunca olviden que mientras ustedes estén adquiriendo conocimientos, no están perdiendo el tiempo, ¿sí? Nunca se vayan a sentir así. Siempre estudien a conciencia, den lo mejor de sí mismos, que están creciendo. Eso es todo a su tiempo y esto es un proceso bastante complicado, pero bueno, lo fácil lo hace cualquiera. Así que, chicos, si quieren ser sanmarquinos, desde ahorita se va demostrando. Cuídense mucho, mis mejores deseos, un abrazo y de todo corazón espero que no me vuelvan a ver. No un próximo ciclo ni nada por el estilo, chicos. Mis mejores deseos para ustedes y en el día del examen estén completamente tranquilos. Hasta luego.